¡Qué alegría! Estamos aquí en nuestra primer brújula, el mapa al derecho y el mapa al revés. Esta brújula va a ser maravillosa porque les voy a comenzar a enseñar cómo voltear tu mapa. 180 grados. Comienzo con esta frase. Me entregaron un mapa marcado por quiebras económicas, infidelidades y el dolor de una madre que terminó olvidándolo todo por la enfermedad del Alzheimer. ¿Qué es el mapa 180 grados? Por cierto, esta frase es el resumen de mi historia, que hoy voy a compartir con ustedes como una ofrenda amorosa y humilde para decirles, hey, ¿cuál es tu historia? Esta es la mía. Y yo te puedo acompañar para que voltees ese mapa y encuentres cómo sanar tu historia y cómo empezar a mover tu vida hacia eso que siempre has querido, pero que tal vez te ha hecho sufrir porque no lo has conseguido, o peor aún, lo perdiste. ¿Qué es el mapa 180 grados? El mapa 180 grados va a tener unas brújulas semanales donde a través de historias, en este caso hoy la mía, mañana de otras personas reales, vamos a ir asociándolo con todo el tema terapéutico, consciente, espiritual, y van a ir acumulando información que les va a encantar primero que todo y segundo les va a servir muchísimo para que sigan la secuencia y puedan decir, esto es mío, lo hago así. Van a tener información de primera mano potente para que aprendan a voltear su mapa y lo pongan en 180 grados. El mapa al derecho es una trampa. Vamos a enseñarte para que recapitules tu historia y puedas identificar esas creencias para que salgas de ellas y seas feliz. Ese es el mapa al derecho. ¿Y qué es el mapa al revés? Es decir, ¿qué es el mapa al 180 grados? Voltear el mapa es compartirte un secreto. Es que pensé que el mapa que me habían entregado era el correcto. Y eso me generó frustración, lucha, porque nunca me permitió tener las cosas vitales que quería en mi vida. Así me esforzara al máximo. Pero ¿cuándo llegó la transformación? ¿Cuándo empezaron a pasar cosas maravillosas en mi vida? Cuando desaprendí. Cuando desaprendí primero esa historia que tenía grabada en mi inconsciente y cuando aprendí a voltear el mapa a 180 grados. Vamos a comenzar esta brújula del mapa al derecho, el mapa al revés, contándoles un poquito de mi historia. Voy a hablar de mi madre y de mi padre particularmente. Voy a comenzar con mamá. Nuestra mamá es nuestra protectora natural. Cuando tú llegas a este mundo, tú tienes una protección y es la pancita de la mamá. Todo lo que suceda diferente a protección o amor es antinatural. Así que la mamá, que es nuestra protectora natural, es la que nos va guiando o nos va forjando o nos va mostrando el camino de seguridad y de pertenencia. Si yo tengo un problema desde el vientre con mamá o en la primera infancia, pues voy a tener un problema con el merecimiento. Mi madre, dependiente emocional, porque fue la menor de 12 hijos, donde había mujeres, la mayoría eran hombres, los tíos, y tenía un padre que era proveedor. De esa época, el hombre proveedor, el que trabajaba, pero en temas de afecto muy poco. Tomaba licor, tomaba trago, y pues no era violento físicamente, pero sí era violento en la palabra y a nivel emocional con su esposa, o sea, con mi abuela y con todos los hijos. Digamos que mi mamá no fue vista por su padre, porque trabajaba, porque cuando llegaba a la casa licorado no veía o se metía en su cuento, y porque simplemente proveía para todos y eran muchos. Mi madre comienza a tener una herida de abandono
que no solamente era relacionada con él directamente, con su padre, sino que su madre ya traía una herida de abandono. Una mujer, mi abuela, le decíamos la mamita era una mujer absolutamente dulce, pero después de analizar la historia ya como terapeuta, en un proceso de constelatorio, o sea, de sanación sistémica familiar o constelación familiar, me di cuenta que esa dulzura era una máscara para poder ser gustada, amada y aceptada. Traía una herida de abandono donde mi mamá, buscando ese afecto y esa protección de su madre, comienza a aliarse o a tener alianzas o lealtades con ella inconscientes y absorbe esa herida de abandono. Eso se llama epigenética. Después vamos a explicar cómo es que yo heredo no enfermedades sino patrones de mi familia, que son los que nos dan el mapa al derecho, que es el mapa que nosotros seguimos, que es lo que nos hace sufrir. Mi madre, por ese proceso de dependencia emocional que absorbió de su madre, o sea, de la mamita, de mi abuela, crece con unos hermanos sobreprotectores. Aparece ya en su adolescencia, en su vida adulta joven, mi papá. Y mi padre, pues con otra historia que ahorita van a conocer. Mi mamá se enamora mucho de mi padre, mucho, mucho, mucho. Y toda la vida fue así, muy enamorada de mi padre. Y empieza a tener una dependencia emocional bastante alta, donde a través de esa dependencia emocional genera muchos apegos, pero mi padre ya trae una historia, como todos nosotros, y su evidencia de esa historia fue una persona infiel, desleal con su mujer, con su hogar, con episodios de grandes mentiras que lo llevaron a tener grandes problemas en su vida. Entonces, mi madre generó esa inestabilidad. Cuando empieza a tener sus hijos, entonces tiene al hermano mayor, y bien, es el hermano mayor, hombre, maravilloso. Pero qué rico una niña, decía mi mamá. Pues me cuentan, ¿no? Y luego quedan en embarazo, viene el segundo, otro hombre. Bueno, está bien. Y luego vuelve y queda en embarazo y qué rico, ahora sí la niña y nací yo. En constelación familiar, yo soy lo que mi madre no esperaba. Y mi padre, otro hombre más, con el mayor tengo. Yo entro en un proceso de apego de mamá porque mi inconsciente graba, ahí viene la epigenética, esa sensación de abandono porque está bien, te amo, eres mi hijo, te voy a proteger, pero a mí me gustaba una niña. En el vientre materno hubo sufrimiento por parte de mi madre porque mi padre o no llegaba en las noches, o era evidente su infidelidad, o tenía grupos de amigos, bueno, licor, todo lo demás. Mi padre nunca fue un hombre maltratador, ni verbal ni físico, pero sí emocionalmente. Eso lo recibimos nosotros en el vientre materno. Entonces fíjense cómo ahí mi mapa se empezó a formar. Necesito a mi mamá no me esperaba, no era lo que quería, me quiere, pero no era lo que quería, me quedo era lo que no quería porque un bebé no tiene la capacidad, yo no tenía la capacidad en el vientre de analizar que mi mamá sí me quería. Era simplemente un tema emocional que empieza a formar todo mi sistema nervioso. Y mi sistema nervioso está formándose desde la seguridad que tengo con mamá. Si mi mamá no me da esa protección o no me la asegura a través del afecto y de la aceptación, mi sistema nervioso entra en caos porque voy a morir. Si mi mamá no me protege, ¿qué va a hacer de mí? Ahí empiezan los traumas. Llega el momento del parto, mi madre rompió fuente, llegó a la clínica normal. Es decir, llegó a la clínica normalmente, cuando se rompe fuente, pues no vamos para la clínica, era lo que quería decir. Y el médico, por alguna razón, dijo, démosle tiempo que no he dilatado, lo que sea. Pero ya la fuente estaba rota. Y mi madre llegó un 14 de julio a la clínica y yo nací a las 7 de la noche,
aproximadamente, ya, o sea que mi madre había roto la fuente desde hacía ya algunas horas, y yo nací el 15 de julio a las 7 de la noche, o sea, al otro día. Eso generó un sufrimiento fetal, eso generó un ahogamiento. Cuando ya nací tenía el cordón envuelto. Bueno, cosas que yo no me acuerdo, pero se fueron representando en mi vida porque ahí empezó mi verdadero mapa. Me voy a morir en el vientre de mi mamá, yo necesito aferrarme a mi mamá, nazco y esa es la historia mía con mamá. Una búsqueda de mamá que era un apego. Decía, Jairo es un chicle conmigo, hay que llevarlo a todas partes, pero era un apego impresionante con mamá, porque ahí sentía protección, ahí sentía calidez, ahí sentía cariño. Pero como era un trauma, cuando crezco, empieza la separación de mamá por temas de naturaleza, crezco y tengo que ir a formar mi vida, o hacer mi vida. Pues entonces empieza desde ese apego a mamá, empiezo a buscar a mamá proyectado en muchas relaciones. Y en esas relaciones siempre fracasaba, no porque mis parejas fueran malas o porque yo fuera malo, sino porque estaba buscando una mamá que no eran ellas y lo que buscaba era protección. Muchas veces no la encontraba, por el contrario, encontraba maltrato, y otras veces la encontraba, pero me aburría porque no era mi madre. Y así funciona el tema de la proyección, buscando la protección y el afecto de mamá. Ahí está mi mapa con mamá. Mi madre sufre muchísimo con su padre, sigue en ese, con mi padre, con su esposo, y sigue ese sufrimiento y ese sufrimiento, en ese apego tremendo, muy enamorada, muy apegada, diría yo. Porque pues el amor, cuando hay miedo, se transforma y no deja de ser amor, sino apego. Y a los 56 años, mi madre comienza a desarrollar la enfermedad del Alzheimer, una enfermedad de Alzheimer muy, muy temprana. Pero ¿de dónde viene esto? Uno podría decir, lo que pasa es que mi madre heredó el Alzheimer de la mamita. Pero uno empieza a mirar los hilos, lo que llamamos cadenas generacionales, y la mamita tuvo Alzheimer casi ya en la década de los 80. Según la biología, se habla de la genética en el Alzheimer como un gen predominante, pero lo que no nos explican es que ese gen se activa si hay un evento traumático que yo no supe asimilar. Entonces, ¿por qué mi madre tuvo Alzheimer? Primero, ¿por qué la mamita tuvo Alzheimer? ¿Por qué mi abuela tuvo Alzheimer? Pues porque es la mejor forma de esconderse o de desconectarse de algo que ya necesita desconectarse. Y es el sufrimiento que traía seguramente en su silencio con su esposo. ¿Y mi madre? Bueno, pues por cierto, mi madre empezó a ser la cuidadora de mi abuela hasta que falleció. Y mi madre a los 56 años, ¿por qué tan temprano? Pues resulta y pasa que en ese amor por mi papá, mi padre de esa infidelidad, en una infidelidad más, embaraza a una persona más joven que él, 30 años más joven que él. Y para acabar de ajustar, en ese embarazo tiene una niña. Y voy al tema de la niña. Cuando yo tenía 6 años, mi madre se embaraza nuevamente. Y ahí sí la felicidad total, porque era la niña al fin. Pero la niña nace y a los 5 días mi hermana muere. Muere por algo que llamaban antes el mal de cuna. Eso fue muy doloroso. Mi mamá entra en un caos emocional y ahí se cumplen unas leyes para generar una enfermedad que son algo que no esperaba, algo que me sobrepasa y que me toca resolver solo. Mi mamá, aunque tenía toda la familia alrededor apoyándola en su dolor, esperaba a la niña tanto tiempo y decía, mi Dios me la quitó. Genera ese dolor tan tremendo, pero siente que nadie le puede devolver la niña. Eso es un impacto que vive en soledad y aislamiento, porque nadie me puede ayudar. ¿Quién me va a devolver la niña? Nadie. Pasan los años, ella sigue con ese dolor y a quien ella amaba, que era su esposo, mi papá, embaraza a una persona diferente y tiene una niña.
eso sí que no lo vio venir. Y eso sí que empezó a vivirlo en soledad. Y eso sí que la sobrepasó. A los 56 años se activa, se detona el gen que tenía la enfermedad o la información de la enfermedad del Alzheimer, generándole un deterioro por más de 12, 13 años, donde yo fui su cuidador. Claro, porque pues el apego a mamá, el niño que necesita mamá para no morir, que desde el vientre traía este problema, encuentra la forma de liarse o enlazarse a mamá. Y ahí viene un cuento bien tremendo porque mi madre entra en un deterioro cognitivo y físico tremendo y yo empiezo a quemarme y hay un síndrome que se llama el síndrome del cuidador quemado porque ya no dormía. Hubo que llevarla a un hogar geriátrico para que la cuidara, especialista en Alzheimer, enfermos de Alzheimer o demencias. Pero era bastante traumático ver ella cómo en su enfermedad me miraba y como sácame de acá, pero yo no tenía cómo cuidarla en casa. El costo de ese lugar era altísimo, entonces había que tocar puertas. Bueno, eso fue bastante caótico para nosotros. Y en este proceso de esta enfermedad, ella de alguna manera empieza como a confundirme a mí con su esposo. Me veía y me insultaba en medio de su etapa de agresividad. El Alzheimer tiene etapas de agresividad. Y pues ahí está la constelación. Un rol que a mí no me corresponde, yo asumo como su pareja simbólica, ella me asume como su pareja simbólica para sentirse protegida y yo simbólicamente me siento protegida por mamá, así yo fuera el protector. Tremendo mapa, ¿no? Buscando a mamá, buscando a mamá. Esto no se trata de voltear el mapa y abandona a tu mamá, esto se trata de hacer conciencia, saber qué es lo que nos pasa. En la segunda parte de esta brújula, porque va a tener segunda parte, vamos a hablar sobre cómo somaticé también este tema emocional. El tema es que mi madre llega a los 68 años ya muy deteriorada, yo la estaba cuidando, la teníamos en un hogar, pero yo era la persona que estaba más pendiente, aunque mis hermanos pues también, mi padre aislado completamente de esa situación, estábamos en soledad, difícilmente llegábamos a reunir el dinero para poder mantenerla y toda la parte médica que requería ella. Como anécdota, en paréntesis, hablando con el médico tratante de ella, un neurólogo científico especialista en Alzheimer, yo le decía, esto es peor que un cáncer. Y con el respeto de las personas que han padecido o han tenido familiares con esta enfermedad. Y pues también esto es una ofrenda para aquellas personas que tienen familiares con esta enfermedad del Alzheimer. Y me dice, no, el cáncer es benigno frente a esta enfermedad. Y a mí se me quedó eso grabado porque me dijo, es que esto no acaba con el paciente solamente, sino con la familia. Y yo me sentí agotado, acabado, sin presupuesto económico para sostenerme. Fue muy, muy, muy complejo. Después de muchas hospitalizaciones, caídas porque se caía, bueno, recordarlo no es fácil. A los 68 años de edad ya entró en una crisis respiratoria. Mi madre la llevamos a la clínica. Los últimos años la cuidó una señora, es un angelito, con su familia. La hicieron como su mamá, como su abuela, como su hija. No me permitieron llevar a mi madre a un hogar, sino que se la llevaron para la casa de ellos y la cuidaron de una manera hermosa. Glorita y su familia. Y gratitud por siempre. Y la llevamos a la clínica en una crisis respiratoria una vez más. Hubo crisis de todo tipo, accidentes, bueno, operaciones, cirugías, broncoaspiradas. El caso es que el médico me mira y me dice, ¿llevamos a tu mamá a la UCI y la intubamos o la dejamos con oxígeno en la habitación? La saturación cada vez está más bajita. ¿Eso qué quería decir? ¿La dejamos ya que descanse o la conectamos? Yo le dije, es tiempo de que mi mamá descanse, llévala a la habitación. ¿Pero por qué tomé yo esta decisión? Porque sentía que ella me lo pedía.
en medio de su desconexión cognitiva, que no podía hablar porque perdió el lenguaje, estaba en coma en ese momento, pero yo sentía que su corazón le hablaba al mío. Y aunque en esos momentos uno siente una dualidad tremenda y hasta culpa, sentí que era lo mejor. Además, hablaba con ella en su proceso de enfermedad y le decía, estás cansada, tu cuerpo ya no da más, yo estoy cansado, ya es tiempo, descansa. O sea, que fuimos como haciendo el duelo juntos. Y esa noche le dije a su cuidadora, a Glorita, vete a descansar, yo me quedo con ella por alguna razón. 4 o 5 de la mañana, mi madre tenía una respiración muy alcanzada, se oía permanentemente como jadeando, y cuando a las 4 o 5 de la mañana, no recuerdo bien la hora, es como si yo me quedé dormido en la silla al lado de ella, como si me hubieran empujado, y miro y mi madre tenía los ojos abiertos y la respiración serena, estaba viva. Yo me paro, la miro, le hablo, fijos, como si estuviera viendo a alguien, increíble. Y yo dije, bueno, voy a llamar al enfermero. Era un enfermero esa noche. Y algo me dijo, pensaría yo que su alma me dijo, no llames a nadie. Y me quedé con ella. Esas 2 horas hasta las 6 de la mañana, la abracé, le decía que estaba bien, le canté. Pero fue bien bonito, fue bien bonito, fue bien bonito. Y a las 6 de la mañana ella se quedó mirando esa pared. A alguien seguramente que vino por ella, no lo sé. Lo estaba mirando. Era una mirada como de me voy, pero con miedo. Y eso me angustiaba un poco, pero ahí estaba con ella. A las 6 de la mañana llega el médico de turno y me dice, tu madre está agonizando. Y yo le dije, sí, por favor desconéctala ya, apágale el oxígeno. Me miró al enfermero como que, hey, eso no se puede. El médico dio la orden y apagó el oxígeno. Y mi madre pues ya estaba con una respiración ya muy poquita y pues eso terminó de ayudarle. Y mi madre se fue. Yo cojo mi carro, llamo a mis hermanos, ellos van, yo ya me vengo, dejo a mi mamá ya ese cuerpo no es mi madre. Y yo en carretera, porque estaba en otro municipio cercano a la ciudad, veía una sonrisa enorme, la misma sonrisa que conocía mi mamá cuando estaba joven, como, oh Dios, me liberé de este mapa. Esto es muy hermoso, poderlo contar después de, mi madre murió hace 13, 14 años, y poder entender el proceso de su enfermedad, que al final terminó siendo un regalo de mucho aprendizaje para ella, obviamente, y para nosotros. Ese fue su gran legado. Ahí fue donde dije, es el momento de volverme terapeuta y ayudarle a muchas personas a que no dañen su mente o destruyan su vida por una enfermedad mental, por estrés y sufrimiento. Ustedes me acabaron de escuchar decir que hace 13, 14 años murió mi mamá y ahí tomé como la decisión de ser terapeuta. Desde hace 30 años trabajo combinadamente con mi profesión. Ya no lo hago, ya solamente lo hago como psicoterapeuta, pero lo hacía pero en conferencias, charlas y talleres. No lo hacía como una especie de clínica, como un coaching. Antes no se llamaba coaching. Entonces, después de eso, empecé a trabajar en el 1-a-1, en estos procesos terapéuticos. Y en esa búsqueda, pues entonces llegó a mi vida el tema de, bueno, me volví un ratón de biblioteca, llega a mi vida el tema de la programación neurolingüística, voy a leer aquí para acordarme, luego llegó el Reiki, llegó la psicología transpersonal, luego llegó la TRR, que es terapia regresiva reconstructiva a través de las regresiones o hipnosis ericksoniana, llegó todo el proceso del niño interior, constelaciones familiares, y todo eso era un montón de tuercas sueltas que fui ensamblando, pero faltaba algo. Y hace poco llegó las 5 leyes biológicas. Y ahí fue donde entendí que el cuerpo me estaba haciendo falta. El cuerpo era súper importante.
y que había que meterlo como la última tuerca para que ese engranaje tuviera claridad y pudiera entender el mapa completo. ¿Y por qué el cuerpo? Porque muchos años, durante más de 30 años, trabajé en mí y con muchas personas la mente, sus emociones, pero no sabía que mientras el cuerpo esté con dolores, enfermo, con somatizaciones o accidentado, tu mente va a crear un sistema nervioso desregulado o alterado, porque si el cuerpo está herido o enfermo, tu sistema nervioso está alterado porque está creando una estrategia para ver cómo nos defiende, porque el sistema nervioso siempre nos quiere defender. Entonces, para ver cómo nos defiende, y al defendernos altera mi cerebro, generando hormonalmente un caos químico donde es un círculo vicioso, porque si mi cuerpo está enfermo, mi mente está pensando mal y mis emociones están alteradas. Tengo miedo, tengo tristeza, estoy en depresión. Y si mis pensamientos están mal, pues mi cerebro va a segregar más mecanismos de defensa que pueden generar más somatizaciones en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque libero cortisol, libero adrenalina, eso hace que genere intoxicación en la sangre, eso hace que tenga dificultad para generar serotonina dentro de mi estómago, que es la hormona que me permite estar bien. Entonces mi digestión entra en caos, me enfermo del colon, tengo gastritis, tengo acidez, tengo reflujo. El ritmo de la vida cambia, tengo que acelerarme, hipertiroidismo, tengo que bajar el ritmo porque estoy muy acelerado, entonces hipotiroidismo y entro en un caos. Que mi mente lee y que al leerlo mi mente genera pensamientos erráticos y mi cuerpo lee esos pensamientos erráticos y genera más producción de somatizaciones, porque lo que está haciendo mi cuerpo es ayudándome a mostrarme que hay un problema emocional que se convierte en un conflicto biológico. Cuando entendí esto, entonces dije, a la terapia le metemos el cuerpo. Y el cuerpo empieza a entrar a través de las 5 leyes biológicas para crear un protocolo maravilloso de alto impacto que hemos llamado Álmate. Más adelante les hablaré de él, donde ahora sí, integralmente podemos decir, hemos completado el engranaje. Así como una ñapita para ustedes, hablar del sistema nervioso es entender que a nivel mental hay un bloqueo. Si mi sistema nervioso piensa que tener dinero es peligroso. ¿Y por qué voy a pensar que tener dinero es peligroso? Pues voy a pensar que tener dinero es peligroso porque tal vez mi padre tuvo quiebras económicas, o tal vez mi padre tuvo mucho dinero y cuando tuve mucho dinero destruyó el hogar. El dinero es malo. Por la quiebra económica estuvimos mal a nivel familiar, y porque tuvo mucho dinero estuvimos mal a nivel familiar. Entonces el dinero destruye familias, que fue lo que me pasó. Y al destruir la familia, entonces mi sistema nervioso no quiere tener dinero porque es peligroso. ¿Y por qué es más importante la familia que el dinero? Es más importante la familia que el dinero porque en la familia yo puedo sobrevivir. Es donde hay protección. Y rápidamente, entonces, después de que mi madre fallece, les cuento, o en la historia, les cuento la historia de mi padre. Mi padre quedó como el malo, ¿no? El hombre que, por culpa de tu padre, entonces tu madre generó Alzheimer. No, no es así. Las acciones de mi padre detonaron algo que mi madre ya traía de su historia. Y con esto no lo estoy excusando. Pero si vamos a culpar, también habría que culpar a mi mamá o a sus ancestros. Mi padre es un niño que nace en una familia relativamente humilde, pero me voy a adelantar. Cuando tenía 10, 12 años, 10 años, 10, 11 años, la abuela, o sea, la mamá de él, lo lleva a un seminario, sin él saber. Toca la puerta, abre un padre, un cura, y le dice, aquí está el niño. El niño se queda mirando, pero ¿cómo así? No entiendo nada. Ya lo dejó. Después le llevó la ropa y lo demás. Esto es por tu bien, para que estudies y te formen. Estuvo 3 años encerrado en ese seminario. Mira, cuando a uno como niño la mamá lo deja en un seminario, en la puerta de un seminario, eso es un abandono.
así tenga 13 años, así sea por el bien de él. Y que lo reciban unos curas y lo entren allá a formarlo para que aprenda la obediencia, pues también tiene que obedecer para dejarse abusar y violar, que fue lo que le pasó a mi papá. Hace muy pocos años me di cuenta de esa historia y entendí que ese niño lo único que hizo en sus infidelidades fue buscar a esa mamá que lo dejó en la puerta de ese colegio de curas. Es doloroso entender esto, pero muy liberador. Cuando a los 3 años logra volarse, escaparse de ese seminario, estaba a horas y horas de la casa porque era en las afueras de la ciudad. Llegó, él ni siquiera se acuerda cómo llegó, y cuando llegó, lo primero que hicieron al recibirlo fue darle una tunda, una pela, una golpiza, y después lo echaron de la casa, se fue a vivir donde la abuela materna. Un hombre herido. Cuando él me estaba contando esto, a los 80 años, tiene 86, vine a entender yo esto, veía cómo se le transformaba su rostro y su cuerpo se encogía como si fuera un niño. Porque quien me estaba contando era el niño diciéndome, oye, somos víctimas de víctimas. No soy un victimario, soy una víctima de otra víctima. Y tal vez tu madre fue mi víctima también. Y de ahí para adelante nosotros. Pero en nosotros está que nuestros hijos, nuestros nietos no. Y aprender a voltear ese mapa es maravilloso porque ese mapa heredado, buscando ese afecto de mamá en las relaciones y buscando el afecto de papá, me llevó también a temas de quiebras económicas, a hacer cosas indebidas muchas veces, como mentiras y demás, que me llevaron a tener claramente muchos problemas en la vida, y que al final agradezco a esa historia y a ese mapa entender que al voltearlo en mi propia vida como evidencia, yo puedo llevarles esta historia con amor y con libertad hoy, porque pues esto ha sido de muchos años. No es que aquí me senté a contar mi historia por primera vez y estoy tranquilo, no. Con mucho amor para que ustedes puedan también voltear ese mapa, sanar su historia, perdonarla, entender que ahí hay un gran aprendizaje y que es tiempo de no seguir vinculados a esa historia para que ustedes puedan liberarse de ahí y comenzar a voltear ese mapa a 180 grados y a decir, ya no leo más estas coordenadas, voy a navegar hacia otro lado. Gracias papá y mamá por la historia, pero hoy lo voy a hacer diferente. Ya no voy a manejar el dinero como lo manejaste siempre o como lo manejé siempre imitándote. Ya no le voy a decir al dinero eres peligroso en mi vida. Ya no le voy a decir tener un hogar es peligroso. Aunque buscaba el hogar en mis relaciones, siempre era peligroso porque lo podía perder. Ahora ya no es peligroso. Ahora puedo echar raíces, tener un lugar, soltar la tensión de que algo me va a pasar, de que me van a abandonar, de que voy a quebrar económicamente, de que no voy a lograr lo que no voy a poder. Cuando volteas el mapa puedes descansar. Y cuando sabes que tienes unas piezas maravillosas para poder trabajar tu mapa al revés, es decir, 180 grados, entonces empiezas a tener claridad en la vida de cómo hacerlo para tener mejores resultados. Esta es mi historia. Este es mi mapa al derecho. Ahora juntos, en estas brújulas, lo vamos a comenzar a voltear. Pero antes de irme con esta primera parte, les quiero dejar un ejercicio como tarea para que cuando volvamos a la segunda parte, recuerden, semanalmente vamos a tener estas brújulas, pues entonces tú ya tengas desarrollado con más claridad qué fue lo que pasó en tu vida. Entonces, la tarea es, vas a recapitular tu vida, vas a observar los resultados que has tenido durante toda tu vida en las áreas vitales. Dinero, relaciones, salud, relaciones de pareja, sociales, todos los resultados que tengas, salud física y mental, ¿ok? Lo que lograste, lo que no lograste. Y vas a mirar esos resultados con mucha conciencia y honestidad si te hicieron feliz. O si al no lograrlos has sufrido mucho. O si al lograrlos no perduraron y los perdiste. O si al perderlos sufriste mucho. O los tienes pero no tienes paz porque los puedes perder.
Todo este tipo de cosas son los que yo quiero que tú veas. Y luego recapitules tu historia y digas, estos resultados se parecen a esta persona en mi vida, a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, a mis cuidadores, a mis hermanos mayores. Me estoy pareciendo en los resultados, tal vez no en la historia, pero en los resultados sí. Eso es lo que se conoce como lealtades familiares. Mi padre quebró 1000 veces, yo tengo dinero y vuelvo y quiebro para llegar al techo donde él llegó. Mi madre sufrió con las relaciones, mejor me quedo solo. O mi madre tuvo este esposo y entonces me consigo a alguien parecido a él o a ella. Y así sucesivamente. ¿A quién imitas? ¿A quién reparas? Es que en casa el abuelo sufrió el corazón, mi padre sufrió el corazón, mi hermano mayor sufrió el corazón, yo sufro el corazón. Los estoy acompañando, los estoy reparando. Porque lo que estoy recibiendo como herencia no es la enfermedad del corazón, es que en mis genes está grabado unas conductas que enferman el corazón. Y yo me acomodo en ellas para poder ser aceptado en mi hogar, en mi territorio, en mi nido, para sentirme protegido. Esta es la clave de esto. Hacemos lo que hacemos inconscientemente para sentirnos cercanos a nuestra familia, que tienen malos o buenos resultados. Al inconsciente no le interesa. Y si lo haces diferente, tu sistema nervioso entra en caos y lo ve como peligroso. Por eso muchas veces no te permite reparar tu historia y hacerlo diferente a tu padre y tener dinero, abundancia, una buena relación de pareja, una buena salud física y mental. No te lo permite. ¿Por qué? Porque para tu sistema nervioso es peligroso hacerlo diferente a ellos, porque si lo haces diferente a ellos, tu inconsciente y tu cerebro lo lee como que estás siendo excluido o puedes ser excluido. Y ser excluido es morir para esa parte primitiva del cerebro. Voltea tu mapa entonces. Te voy a dejar unas frases reparadoras. Mapa al derecho. Resultados: soledad y traición por relaciones de lealtad y de infidelidad. Mapa al revés. Empieza a decir esto: el amor es lealtad, el amor es fidelidad, el amor es tranquilidad, estoy a salvo y eso atraigo a mi vida. En el dinero, mapa al derecho, escasez, el dinero se pierde, el dinero destruye la familia. Mapa al revés, ahora en mi vida el dinero es mi amigo y estoy a salvo teniéndolo en abundancia. Recuerda, si eres capaz de convencer a tu sistema nervioso que el dinero, una relación, la salud, lo que quieras, no es peligroso, te va a permitir traerlo. Y no solo eso, va a traerlo para ti y por ti, sin esfuerzo. Voltear el mapa es el camino más cercano a que tu sistema nervioso confíe en ti. Que tu inconsciente le diga a la historia: gracias, voy a construir mi nueva historia. Y que tú conscientemente dejes de ser una víctima y te hagas cargo. Esta es nuestra primera parte de esta brújula maravillosa del mapa al derecho, el mapa al revés. Y pues con mucho amor ofrendamos nuestra propia historia para comenzar este trayecto de navegación hacia un buen puerto que es tu tranquilidad y tu felicidad. Te vamos a acompañar a que lo logres. Nuestro canal de YouTube, Satnam.terapéutico. Si no nos sigues todavía, dale ahí en la campanita, suscríbete y ve a Instagram, Satnam Terapéutico, para que también nos sigas, porque allí vamos a estar anunciando las brújulas, pero también contenido de valor que tenga que ver con estos temas como complementos, como el complemento de las brújulas, y les vamos a anunciar cuándo vamos con nuestra segunda brújula. Así que nos vemos pronto. Gracias por estar aquí con nosotros. Satnam.